Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente para compartir, para hacer más llevaderos esos días y poder ser solidarios en cada uno de los lugares donde se encuentren, y que este tiempo sea de aprovechamiento, sea tiempo para hacer cosas nuevas, para aprender cosas nuevas, para disponernos para lo que viene en este cambio de nuevo orden mundial. Recordemos que las cosas no volverán a ser las mismas. Por esa razón aprendemos hoy la importancia de la optimización del tiempo. Desde esta ventana queremos compartir en esta tertulia un punto importante sobre los principios. Vamos a hablar un poco sobre los principios, vamos a compartir sobre los principios, a darnos cuenta de los principios y sobre qué podemos nosotros establecer los principios, porque esa parte es importantísima, importantísima. Todos los principios están allí, solo que a veces damos uso incorrecto de los principios. Hagamos de cuenta que los principios son como herramientas, que las herramientas están allí, pero nosotros desconocemos del uso de las herramientas. Nótese muy bien que de momento intentamos nosotros sacar un tornillo, aflojar un tornillo con la uña, y eso es incorrecto, porque para eso están los destornilladores. Los destornilladores nos sirven para sacarse la cera de los oídos. De esa misma manera los principios son claves. Hay principios elementales como la atención, el estar atento. El estar atento es clave. Una de las cosas en las cuales fallamos como sociedad es que tendemos a ser dispersos. Pasamos de un estado de sublime alegría a una tristeza profunda, y eso pues obviamente no termina siendo muy adecuado. De esa manera que a partir de allí empezamos a darnos cuenta de cositas mediante el principio de la atención. ¿Por qué es importante estar atentos? Porque están pasando cosas, están ocurriendo situaciones, están habiendo cambios, están habiendo movimientos, está llegando información, está viéndose una nueva manera de hacer las cosas, pero si nosotros no estamos atentos, entonces nosotros pensamos que el mundo no ha cambiado y que las cosas siguen siendo como las concebimos desde niño o desde siglos anteriores. Ocurre que esa es la razón por la cual la atención es supremamente importante para que nosotros se le saquemos provecho. Se trata básicamente de tomar ventaja sobre la vida partiendo del principio de la atención. El otro principio es la concentración, y el tercer principio que considero supremamente importante es la asociación. La asociación tiene que ver con los pensamientos, con las ideas, con el entorno, con el ambiente, con todo eso que nos rodea. Eso hace parte del círculo asociativo. Tal cual es el ambiente, tal es el fruto. Esa parte es supremamente importante. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los principios, y vamos a invitar en esta ocasión a nuestro contertulio desde la República de Francia. Y esta persona es nada más y nada menos que Josué Marie Gouet. Josué Marie Gouet. Para conocerlo más fácil, digamos Voltaire o Voltaire. Voltaire es el hombre de la ilustración, el padre de la ilustración. Voltaire es una persona dinámica, una persona que de alguna forma nos ayuda a entender un poco en la praxis todo lo que tiene que ver con los principios. Estamos hablando de principios, y cuando hablamos de principios estamos hablando de éxito. Si tú quieres ser una persona exitosa, anhelas ser una persona exitosa, no puedes desconocer los principios universales del éxito. Entonces, como ya habíamos hablado de la atención, la concentración y la asociación, entonces vamos a tratar de colocar de manifiesto los otros 5 principios que son claves para que nosotros podamos ir entrando en contexto con relación a las cosas que nos ocurren. La visión, o sea, tener visión. Tenemos que tener una visión clara sobre algo específico hacia el mañana. Tenemos que ser positivos. Es importante ser pacientes, o sea, la paciencia es un principio, la persistencia es un principio, y obviamente la disciplina. Son los otros 5 principios claves para lograr cualquier cosa en la vida. La parte importante es que todos estos principios nosotros los conocemos y hacemos uso de ellos todos los días.
pero por falta de concentración, de atención, perdón, entonces los colocamos en contra. Tengamos en cuenta que de la misma manera como nosotros podemos llevar a nuestra casa un cuchillo para hacer labores domésticas como cortar la cebolla y la carne, qué sé yo, también podemos llevar un cuchillo como un arma que termina haciéndonos daño. De esa misma forma podemos empezar como a entender la dinámica acerca de los principios. Entonces decimos que traemos a colación a Voltaire, y Voltaire es característico porque fue denominado el de la libertad. Voltaire, mientras crecía, era un poco conflictivo, supremamente conflictivo, es decir, el típico imperactivo, ¿no? En el Valle del Cauca, en Cali, le denominamos a una persona así, piquiña, es decir, esa persona que no se está quieta, esa persona que rompe los moldes, es decir, que siempre está buscando hacer cosas nuevas, no rigiéndose al común denominador de la sociedad. Eso obviamente le lleva muchísimos problemas. Sin embargo, él logra graduarse como abogado y él intenta hacer un ejercicio laboral, él intenta emplearse y pues en cierta manera hizo unos pinitos porque fue nombrado dentro del gobierno francés a ser parte de la diplomacia en un país, estuvo haciendo unas funciones diplomáticas en La Haya, pues labor que le fastidió mucho porque obviamente pues el fin, el objetivo, la razón de ser de él es otro tema, es estar suelto, ¿verdad? Entonces una persona que está buscando el liderazgo, que está buscando en cierto modo hacer algo significativo con su vida, pues lo primero que esa persona debe de poner claro es el tiempo. Es decir, tener tiempo para hacer lo que se propone hacer. La mayoría de nosotros, en gran parte de la vida, usamos ese mismo tiempo, pero en contra, porque hacemos cosas que no nos llevan a donde queremos llegar. Y al final de la vida, nos damos cuenta de que perdimos, de que nos fuimos en procura de cosas sin sentido. Por eso es importante tener la atención y darnos cuenta de que de acuerdo a lo que nosotros queramos, entonces nosotros vamos a actuar en consecuencia a eso que queremos. Es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces cuando Voltaire está en sus conflictos, él por conflictivo lo expulsan de Francia y él se va a vivir un tiempo a Inglaterra. Después de que la cosa como que se calma, él vuelve a Francia, pero entonces vuelve ya como más calmado, más atemperado, y es ahí cuando él se encuentra a un amigo, ¿no? Este amigo de nombre Charles. Todos nosotros debemos de tener un amigo Charles. Todos nosotros debemos de tener un amigo Willy Caicedo. Es supremamente importante porque cuando nosotros tenemos un amigo que nos ayuda a enderezar nuestro camino, esa parte es importante. Charles Dufay es una persona muy influyente en Francia, de hecho inventor, él inventa el tema de las masas, de las cargas eléctricas, entonces él es el que establece el polo positivo y el polo negativo. Nosotros como seres humanos, todos nosotros podemos oscilar entre positivo o negativo o positivo. No podemos estar en un término medio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queramos en la vida, que esa parte es importante, saber qué se quiere en la vida, de acuerdo a lo que nosotros queramos en la vida, a partir de ese momento toda nuestra emocionalidad se va a mover en función de eso. Tenemos en cuenta que un principio clave es aquel que dice que aquello en lo que nos enfocamos se expande. O sea, el poder del enfoque es fundamental. Si nosotros nos enfocamos en un problema, ese problema se hace gigante. Si nosotros nos enfocamos en la solución, esa solución evidentemente se resuelve por lógica. Entonces es importante entender esa parte. Que ahora, sin embargo, por una extraña razón, la mayoría de la humanidad vibra en una acción negativa.
Y eso es supremamente importante entenderlo, que a simple vista ninguno de nosotros, es decir, escasas personas manifiestan que son negativas. La mayoría de nosotros queremos ser positivos, pero ¿cuándo nos damos cuenta de esa parte? De acuerdo a nuestro resultado, es decir, de acuerdo a nuestro comportamiento, ¿no? Porque hay mucha incongruencia, mucha incoherencia dentro de la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, a veces defendemos aquello que nos hace daño. Sin embargo, no nos damos cuenta. Por eso el principio de la atención es clave. La clave, porque de pronto estamos haciendo cosas desde las ideas, porque a veces defendemos postulados que van en contra nuestra. Muchas charlas, ustedes me escuchan a mí hacer énfasis sobre quién se beneficia con vuestra manera de pensar. Esa parte es supremamente importante porque requiere de concentración. Entonces yo tengo que aprender a ser consecuente, tengo que aprender a ser un poco más coherente, ¿no? Porque en la medida que sepa qué estoy haciendo, sea consciente de mí mismo, entonces me puedo conducir más rápido a la meta, a mi objetivo como ser humano. Entonces es muy importante, muy importante, muy importante. Entonces Montier, acatando la sugerencia de Charles Dufay, entonces dice, claro, debo ser positivo porque tengo mucho por hacer en esta vida. Entonces, a partir de ese momento empieza a centrarse en una situación muy importante, porque él establece la ilustración. Y vamos a mirar en ese momento el secreto de Voltaire. El secreto de Voltaire. El secreto de Voltaire es sine qua non. ¿Por qué? Porque todo está encaminado en una serie de objetivos. Aquello que se quiere, aquello que se busca, aquello importante es la parte clave. ¿Tú qué quieres? ¿Tú cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que te mueve como ser humano? ¿Cuál es tu ideal? ¿No? ¿Cuál es tu propósito? Esa parte es bastante importante, porque allí está tu secreto. Tu secreto está en el propósito. Entonces, aparece un amigo, ¿no? Clave, porque ahí es cuando empezamos nosotros a darnos cuenta el otro principio, el principio asociativo. El principio de asociación es clave. El círculo asociativo es importante. Tú lo puedes tener mediante mentoría. La mentoría es clave, supremamente clave la mentoría. Alguien dice que para uno triunfar, para uno tener éxito en la vida, requiere 3 cosas básicas. La primera, una oportunidad. La segunda, un producto único. Y tercero, un mentor. La mentoría es clave. Entonces eso hace parte, digamos, del círculo asociativo. Mira, tú puedes tener amigos, y esos amigos pueden ser físicos o pueden ser de alguna manera virtuales, como mira, los libros son nuestros amigos. Son nuestros amigos porque en los libros está el conocimiento. A medida que nosotros nos volvemos amantes de los libros, aprendemos a cultivar los libros, a cultivar los amigos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque todo lo que nosotros somos hoy obedece a nuestro círculo asociativo. Entonces es importante que tú tomes una hoja de papel y coloques allí tus 5 personas más cercanas, es decir, con las que más frecuentas, las 5 personas, y entonces lo vas a clasificar de acuerdo a sus cualidades, y entonces ahí vas a encontrar una parte muy importante en tu vida para aprender a distinguir entre una cosa y otra con relación a lo que son los amigos y la influencia que ellos ejercen sobre cada uno de nosotros. Entonces, si tú haces ese ejercicio, entonces tú te vas a dar cuenta que esa es una de las razones por las cuales tus resultados son proporcionales a esos amigos que tú tienes, a esas personas que influyen en tu vida. Entonces, a partir de allí, tú ya empiezas a tomar decisiones. La toma de decisiones es clave, pero no vas a tomar decisiones siempre y cuando no sepas verdaderamente qué es lo que quieres. Porque cuando se quiere algo, empieza todo a fluir con base a eso que se quiere. Y cuando se quiere algo, entonces el amor a ese algo supera lo cotidiano, ¿no? Porque a veces creemos sufrir
al dejar cosas. Por eso es importante ser muy precisos en lo que queremos, porque cuando queremos algo, entonces ya no tenemos miedo a soltar, es decir, no tenemos miedo al desapego, que esa es una parte supremamente importante para nosotros ir en todo, en franca lid con base a eso que queremos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces aparece de la Condamine. Aparece de la Condamine. ¿Conoces de la Condamine? ¿Seguro? De la Condamine. De la Condamine es un personaje, porque es una especie de geógrafo, de expedicionario, un científico. O sea que es importante como todo se va cuadrando en el círculo de Voltaire. Van llegando las personas claves. ¿Por qué? Porque se empieza a conformar un equipo. De la Condamine busca, él también tiene un sueño, él también tiene un objetivo, él también tiene una meta clara. Entonces, él de alguna forma, él está dudando de lo que le están diciendo, así a grosso modo con relación a la Tierra, porque hasta ese entonces se pensaba que la Tierra era redonda, o sea, esférica. Pero él decía, hay algo que no cuadra por el tema de las estaciones. Entonces él necesitaba hacer una expedición a estos lugares, a América del Sur, porque él necesitaba cerciorarse por sus propios medios y por sus propias medidas si era cierto o no. De manera que él necesitaba apalancar ese sueño. Entonces ahí vemos el principio sine qua non, que es el apalancamiento. La gran frase de Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces, como Voltaire está buscando cómo ser libre, de la Condamine está buscando cómo cerciorarse de algo específico. Entonces se va dando una situación, se va viendo allí una situación bien importante, porque es a partir donde ocurre el famoso secreto. El secreto, cuando tienes un plan, el universo conspira, ¿no?, para lograrlo. Todo se alinea. Tú no sabes de dónde, pero todo aparece. Entonces se va formando un equipo, porque los grandes proyectos se requieren de equipo, y conformar equipos es el principio de los grandes, conformarse un equipo. Ahora, cuando intentamos nosotros conformarnos un equipo, debemos de tener en cuenta que eso tiene unos principios, los principios fundamentales. Quiere decir que tú, si pretendes conformar un equipo, tú debes generarle al equipo, a tu equipo, las mismas debes generarle las mismas condiciones. Si de ganancias se trata, tienen que ser las mismas ganancias. Colocó un ejemplo: si hay un equipo de 5 personas y van por $1.000.000, todos deben alcanzar la misma cifra. Una cifra repartidora de equivalente de 1 a 5 serían 200.000. 200.000 para cada uno. No importa que tú seas el líder, ¿no? Porque no se trata de trabajar bajo el caudillaje, no, se trata de que cada persona tenga las mismas posibilidades de ganar, las mismas posibilidades. Inclusive si hay personas que pueden avanzar más que tú, mejor. Entonces ese es un principio. ¿Para qué? Para tener un equipo perdurable. Esa es una de las razones por las cuales cuando la persona se emplea, después de un tiempo empieza a darse cuenta que esa persona trabaja más, pero gana menos que el jefe. Esa es la razón por la cual la deserción laboral es muy común, porque la persona se siente explotada. Entonces tú no puedes pretender conformar un equipo para explotar. Por eso el empleo está de alguna forma mandado a recoger en este tiempo. En este tiempo es importante tener en cuenta, porque si tú anhelas la libertad, lo primero que tienes que ver como tu enemigo es el empleo, porque el empleo te va a quitar el tiempo para hacer lo que tú quieres hacer en tu vida, que esa parte es súper importante. Entonces, de la Condamine le dice a Voltaire: mira,
necesitamos hablar porque hay un tema poderoso. Tengo un plan. Es importante porque siempre hemos de tener un plan. Y a los amigos hay que contarles un plan. Por eso es importante hacer la selección del equipo, porque nosotros creemos que tenemos amigos, pero amigos llenos de miedo, amigos negativos, amigos envidiosos, que esa es otra parte que se da, amigos que no están buscando nada. Y obviamente, si tú encuentras una persona que no está buscando nada, déjalo ir. Déjalo ir. Por experiencia manifiesta te lo digo, déjalo ir. Solo con quien está buscando algo, tú logras que esa persona alcance su objetivo y tú el tuyo. Entonces, de la Condamine llama a Voltaire y le dice, hay un plan. Ese plan es el justo, el que hacía parte de esa conspiración universal para que ambos fueran libres, y libres desde el punto de vista del tiempo y del dinero. Entonces se lo lleva a un lado y le dice el secreto. Y el secreto estaba en la lotería. Ojo, no estoy diciendo, para nada estoy diciendo de jugar a la lotería. Lo que está pasando justamente es que ahí está la clave, porque ocurre que Francia venía de una guerra y normalmente en las guerras se gasta mucho dinero y los países quedan insolventes. Entonces, para atenuar esa figura hay que bajar las tasas de interés. Cuando se bajan las tasas de interés, entonces eso repercute en el bolsillo de la gente menos afortunada, es decir, de clase media para abajo, empieza a sufrir las consecuencias, porque la gente cree que no pasa nada, pero cuando se bajan las tasas de interés, tú te vas a dar cuenta en lo siguiente: tú sigues devengando el dinero en número, el mismo, porque eso sí no te van a bajar el sueldo en número, pero en el valor ahí está la diferencia. Es decir, si tú haces de alguna forma un mercado con 100,000 pesos, entonces cuando se bajan las tasas de interés, esos 100,000 pesos no te alcanzan sino para el 30%. El 40%, el 30%. Entonces quiere decir que eso, que es la inflación, es lo que representa de alguna forma. Entonces esa es la manera como a la gente de clase media y clase pobre entonces se le tumba, pero la gente no se da cuenta. Entonces aparece la lotería. Y la lotería, quiero decirte que la lotería es un impuesto que grava a las personas que no saben matemáticas. La lotería es un impuesto que grava a las personas que no saben matemática. De manera que vamos entendiendo el asunto. Entonces, el ministro, el ministro de Hacienda, lo primero que a él se le ocurre, a Michel Roberts, lo primero que a él se le ocurre es crearse la lotería. Pero él no se percata en un pequeño detalle que sí se percató de la Condamine, y entonces le dice: mi socio, hay un plan. Obviamente que es algo bastante importante para tener en cuenta en el caso de Voltaire, es que Voltaire no dice de eso tan bueno no dan tanto, sino él dice: explícame. Él le explica y le dice: mira, ocurre que el Estado francés se ha inventado la lotería y hay un detallito en la letra menuda. Punto clave: es importante leer la letra menuda. La mayoría de la gente se asusta con la letra menuda. Mira tú si la clave está en la letra menuda. Si tú aprendes a leer la letra menuda, entonces ya tú sabes qué puedes y qué no debes hacer. ¿Qué puedes y qué no debes hacer? Eso es clave, porque a partir de allí tú tienes todo el panorama para hacerte rico, sin que eso sea trampa o qué sé yo. Porque realmente los ministros no piensan. Date cuenta que no piensan. Entonces, a partir de ese momento lo que hacen es que se compran todos los bonos, y por lógica, si tú compras todos los bonos, sí o sí vas a ganar.
Entonces, a partir de enero del año 1729 hasta junio de 1730, todos los viernes le pegaban al gordo. Eso hizo que Voltaire fuera un hombre inmensamente rico, porque al cabo del tiempo, entonces ellos lograron acumular cada uno 500.000 libras. Ese es un dato súper importante. No es el dinero en sí, sino la libertad, porque el tiempo es oro, la libertad cuesta. Entonces, no es lo mismo tener libertad, tener una solvencia económica para uno hacer cosas verdaderamente importantes en la vida, sino no es lo mismo con relación a pretender uno decir, en lugar de un breve tiempo, yo quedarme 40, 50 años trabajando para al final quedarme sin nada y un poco frustrado y qué sé yo. Entonces es súper importante este dato, porque lo que hace nuestro contertulio es básicamente alcanzar su objetivo. Entonces el hombre de la libertad tiene que ser libre. El hombre de la libertad tiene que ser libre. Entonces tú tienes que buscar desde todo punto de vista algo que te lleve a ser una persona libre, algo que te lleve a ser un ganador, algo que te lleve a lograr tus resultados, a lograr lo que verdaderamente deseas como ser humano. Eso ha pasado con Voltaire. Voltaire logra volverse rentista de capital. Voltaire logra hacer muchas inversiones y Voltaire se vuelve un hábil. Porque aquí es una parte súper importante para romper ese mito de que el escritor, de que el artista no puede tener dinero. Eso es un error. Lo estamos viendo acá, y lo primero que hace Voltaire es resolver el problema. Mire que hay un principio súper importante. Entre más joven seas tú, más importante debe ser tu función de crearte una libertad, porque tienes todo un tiempo, tienes todo un porvenir para hacer cosas importantes. La mayoría de la gente la hace a la inversa. La gente dedica la mayor cantidad de tiempo a trabajar específicamente para otro, para que al final tratar como de pensar. Es imposible, es un desgaste total. Entonces es importante, por el contrario, resolver el problema económico rápido. Porque si tú resuelves el problema económico rápido, entonces te va a quedar tiempo para vivir, para ser una persona influyente, para ser un líder, porque los líderes realmente lo primero que deben de tener es tiempo. Y la característica principal de un líder es que es autónomo. Si tú estás en función de la autonomía, y sí o sí tienes que tener en cuenta que tu tiempo vale, ¿no? Que tu libertad vale, y esa libertad tiene que estar representada en un bienestar, y ese bienestar, como lo quieras llamar, siempre va a costar dinero. Entonces es una parte súper importante para tener en cuenta con relación a lo que es básicamente el propósito de la vida y el propósito de esta tertulia, que es entender los principios. Podríamos decir Voltaire, estamos hablando de libre pensamiento, de pronto podríamos decir no es mi ideal, es una persona de la cual se me pueden escuchar muchas cosas o qué sé yo, pero te voy a colocar un ejemplo más práctico, y voy a colocar el ejemplo de Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? ¿De verdad tú sabes qué representa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Y desde la coherencia de Jesús te da un ejemplo grandioso. Quiero decirte que Jesús tenía un sistema, de que Jesús tenía una independencia económica, de que Jesús, para llevar a cabo toda su gesta, lo primero que hizo fue resolver el problema del dinero. Y es un caso particular, te lo coloco en contexto, y es el siguiente. Pues no conozco mucho de Biblia, pero te puedo más o menos tratar de desglosar un poco lo que ocurrió. Sucede que dentro del proyecto de Jesús, pues él iba a muchos lugares, porque primero era requerido por muchos lugares. Unos lugares lo llamaban y otros él iba porque él necesitaba llevar un mensaje. Entonces él llega a una comarca distinta a Jerusalén, a Nazaret, a Galilea, toda esa región. Entonces, como es extraño, como es extranjero, entonces lo primero que
hacen con él cuando él llega a ese lugar es que le preguntan si él ya declaró, pues imagínate, la túnica, las sandalias y tal. Entonces obviamente no había declarado, entonces le van a cobrar un impuesto. Entonces él no entra a pelear, él no hace marchas, él no hace cacerolazos. Él lo único que le dice a Pedro es: Pedro, mira, ve allí a la orilla del mar, tira el anzuelo, es decir, abre el cajero, ahí está la clave, y saca para pagar para nosotros. Démosle a ellos lo que les corresponde. O sea que ahí vemos que Jesús tenía un cajero automático. O sea que no era problema, porque mucha gente de pronto trata de argumentar la pobreza, la escasez, la prueba, porque piensan que con eso honra a Dios. Y no hay tal, porque Jesús no era pobre. Cuando alguien te dice que Jesús era pobre, te lo está hablando desde un concepto socialista, ¿no? Porque quieren comerte el coco. Te lo están diciendo desde un concepto comunista, que es la misma situación. Entonces, la mayoría de la gente, de alguna forma, no ha captado muchas cositas que están allí en el tintero y que son claves, pues, para tener. Por eso es clave, y hemos desarrollado esta charla con base a los principios, es estar atentos, hay que estar atentos, es decir, desarrollar el sentido de la atención para darnos cuenta que es una cosa y que es otra cosa, supremamente importante. Entonces, Voltaire resuelve el problema económico y entonces se dedica a vivir, se dedica a escribir, porque Voltaire confronta a la Iglesia Católica, le dice unas cuantas cosas, y porque como no tenía de alguna forma pelos en la lengua, que esa es una parte importante, para no tener pelos en la lengua, tú no puedes ser dependiente. La mayoría de la gente odia al jefe y habla del jefe a espaldas, pero de frente no puede decir nada porque sabe que lo echan. Entonces no puede manifestarse. Entonces tener la capacidad de poder decir las cosas sin tratar de ofender a la gente, pero decir las cosas es sumamente importante, y para eso se requiere tener independencia. Por eso todos los principios nos llevan a objetivos claros, a objetivos prácticos, que esa parte es sumamente importante. Entonces te sigo diciendo con relación a nuestro contertulio Voltaire, y es lo siguiente. Voltaire, obviamente un hombre enamorado, entonces él se percata de algo que es también importante. Él dice, bueno, si los reyes que no piensan, porque sabías que no piensan, el gobierno no piensa. Pues imagínate el error de Michel Roberts con la lotería. Entonces él dice, ¿y yo por qué no me compro un castillo? Entonces por ese entonces había un castillo abandonado, era el castillo de Ferney. Y él dice, el castillo con una mujer influyente, una mujer inteligente y tal. Y por esos días había una muchacha que estaba bonita y era inteligente, ¿no? Entonces lo que él hace es galantearla, y es así como él se hace a una dama de acuerdo a su nivel, que es muy importante tenerlo en cuenta para que nosotros siempre miremos los principios. La bonita e inteligente Émile. Émile es la mujer que lleva Voltaire a ese castillo. Ahí pasa su vida, y estamos pues mirando cómo Voltaire hace todo un proceso para ser libre, para lograr sus objetivos. Y hoy estamos hablando de Voltaire como el padre de la Ilustración. Entonces, con base a esta situación, empezamos nosotros a darnos cuenta hoy, dentro de nuestro contexto, de esto que aparentemente era el encierro. Mira que este encierro nunca lo tomes como algo negativo, tómalo como positivo, siempre y cuando aprendas a optimizar el tiempo, aprovechar el tiempo, analizar el tiempo, que esa parte es sumamente importante para ti, para tu familia y para tu futuro inmediato, porque todo es con base a los principios. Hay que poner los principios a favor. Sumamente importante poner los principios a favor, porque eso tiene que ver con nuestra vida, con nuestro ahora, con nuestro mañana. De manera que no están pasando cosas malas, así como en su momento Charles Dufay le dice a Voltaire, maestro, hay que hacer cosas positivas.
hay que pensar en positivo. Entonces él toma ese ejemplo y mira cómo Voltaire en un año logra hacerse libre financieramente. Obviamente no estamos hablando del año, sino que en toda su vida él luchó en función de hacer algo importante. Cuando hablamos del éxito, el éxito para una persona puede durar una noche, porque en cierta manera se puede hacer tener éxito de la noche a la mañana, solamente que hay noches que duran 50 años, hay noches que duran 30 años, hay noches que duran 60 años, hay noches que duran 200 años, bueno, 200 años quizá, bueno, también 200 años, es decir, el proceso es lo importante, pero ten en cuenta que si tú estás en busca de algo importante en tu vida, vas en el camino correcto, porque todo el universo conspira para que tú le alcances lo que deseas, porque si te das cuenta, los valores de los principios de los cuales estoy haciendo mención, todos los tenemos. Mira, la atención, por ejemplo. La atención, si nosotros no usamos la atención a nuestro favor, la vamos a usar para otra persona. Vamos a estar atentos de otra cosa. La gran mayoría, el gran grueso de la sociedad, por ejemplo, cuando se levanta de su cama a bañarse y a desayunar y a irse a trabajar, está siendo atento con el bienestar de su jefe. Entonces la persona está siempre atenta a su empleo y sus funciones, ¿vale? Entonces sobre eso hay una concentración, entonces la persona está concentrada en su trabajo. Por eso es muy bueno lo que está pasando con relación a todo este tema de la cuarentena, porque ha permitido de alguna manera que haya un descanso, comillas, que haya una quietud que nos permita pensar. Primero nos damos cuenta que no solo de trabajo vive el hombre, porque por más que tú quieras, sea por temas de seguridad, sea por temas del gobierno, de lo que sea, y aparte de eso la otra, porque como eso es un tema de oferta y demanda, entonces el tema está quieto. Ahora, si tú en este momento estás insolvente, pues ese es un punto de pronto no para quejarte ni maldecir, sino para asimilar cosas, porque quizás durante el proceso de tu vida, sobre todo de tu vida laboral, de pronto te han planteado cosas importantes, pero por extraña razón de pronto la has desechado, y es un momento pues precisamente para reflexionar y decir, o sea, que me estaban diciendo que podían llegar situaciones como estas, y la idea que en situaciones como esta era que yo no tuviera furias económicas. Porque ahí es cuando nos damos cuenta que sí es importante el dinero, que es supremamente importante tener una independencia financiera, que es supremamente importante tener ingresos diversificados. Porque quien pretenda depender del ingreso de un empleo, esa persona está grave, está totalmente engañada. Así tenga las carreras que tenga, porque en cierta manera esa es una distracción enorme cuando nosotros nos conducimos a unos postulados que ya están mandados a recoger. Este momento es un momento de supervivencia, y para este momento es que nosotros tuvimos que habernos preparado. Pero bien, lo importante es poder hacer la reflexión, poder hacerla, es decir, poder asimilar de tal manera que, digamos, debo tener temas controlados. Y lo primero que hay que tener controlado es el tema del dinero. Ahí hay un pequeño detallito en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de razonar, porque somos dados a decir que no es importante el dinero, y justamente es importante por esto mismo. Entonces aprendemos, afortunadamente estamos colocando, y lo que estoy diciendo ustedes lo pueden corroborar en la historia, afortunadamente estamos hablando de personajes que están ahí, tú puedes mirar acerca de cuál fue la vida de Voltaire y vas a encontrar, y entonces te vas a dar cuenta que te estoy hablando cosas seguramente que han ocurrido, que pues la ventaja es que de pronto leemos un poco y buscamos cómo ambientar una situación, una circunstancia para que sea en beneficio tuyo, porque básicamente lo que buscamos es ayudar, porque algo que aprendemos nosotros desde el concepto capitalista es que podemos compartir.
podemos compartir y podemos compartir conocimiento. No estamos enfocados de alguna manera en que la gente ignore, no estamos enfocados en que la gente haga cosas torombolas, no estamos enfocados en que la gente haga cosas que van en detrimento de ellos. Entonces tú puedes tener tu independencia si tú replanteas cosas tanto de tu forma de pensar y la forma de proceder, porque esa parte es importante y de ti depende mejorar tu mañana, y mejorar tu mañana es mucho más sencillo de lo que tú te imaginas, porque claro, cuando pensamos carentes de imaginación, entonces nos damos cuenta que creemos que la única forma de nosotros tratar de progresar en la vida es trabajando, pero mírate tú y mira tu entorno inmediato y te das cuenta que la gente que ha trabajado toda la vida hoy está en la incertidumbre. Aparte de eso, las deudas que se van haciendo cada día mayores, porque mucha gente está pensando que esto va a pasar y tal, y ocurre que no va a pasar. Es decir, cuando digo que no va a pasar es que el mundo no vuelve a ser el mismo. Por esa razón no vuelve a ser el mismo. Entonces, obviamente el tema de la situación del virus va a pasar, pero el problema empieza ya desde el punto de vista económico, porque la recesión que viene es muy fuerte, porque en este momento el mundo está parado, no se está importando, no se está exportando, la industria está parada, y todo eso repercute en las personas que no se forman, en las personas que de alguna forma no se dan cuenta que es importante tener cosas que son de este tiempo, porque no hay que negarse a los cambios, hay es que adaptarse a los cambios, y esta es la situación. Entonces ahí en la quietud es ahora cuando tú debes tomar acción. Las cosas en el siglo XXI son mucho más sencillas. De pronto no se trata de que hoy vamos a intentar ganarnos la lotería, porque quien intenta eso, quien tiene esa idea, está obviamente engañada, porque pues la lotería es un tumbis. A raíz de la historia de la situación que se presentó en Francia, entonces se hicieron correctivos y hoy es un tumbis. No pretendas que te vas a hacer rico con la lotería, no hay posibilidad. La lotería funciona a manera de beneficencia, se llama beneficencia porque es lo que hace que los departamentos, para casos de Colombia, los departamentos obtienen renta a partir de las industrias licoreras y las loterías, juegos, rifas y apuestas. Entonces eso hace parte como un impuesto, porque realmente es un impuesto, reitero, para las personas que no saben matemáticas. De manera que si tú estás pensando en hacer algo importante, pues tienes que darte cuenta que ese es el momento para hacer algo diferente, y que hacer algo diferente es mucho más sencillo de lo que tú habías creído, porque había un momento en la zona de confort donde de pronto te creías dar el derecho a decir no me interesa, pero ese es un momento para uno bajar el ego, quitarse esa armadura y decir yo necesito llevar mi vida a un punto importante, necesito ser el héroe de mi familia, necesito ser la persona que tome las riendas de mi vida como tal. Entonces necesito hacer algo diferente, y esa parte es súper importante en este asunto, como en su momento bajó el ego Voltaire, y entonces le atendió a Charles, y entonces dijo, claro, yo tengo que ser positivo. Si tú decides ser positivo, si tú decides ser una persona que necesita cambios importantes en tu vida para que tu vida mejore, entonces vas a hacer cosas importantes. No pretendas que tu vida cambia siendo tú la misma persona. Debes entender primero dónde estás, y si quieres mover de otro lugar, entonces debes hacer cosas diferentes, porque esa parte es súper importante. De manera que esto era lo que quería compartir con nuestro contertulio Voltaire, sobre la ilustración, sobre los principios, visión. A veces si no vemos para nosotros, nos toca ver para otros. Si no somos positivos para nosotros, nos toca ser positivos para otros. Si no somos pacientes para nosotros, nos toca ser pacientes para otros. Si no somos persistentes, nos toca ser persistentes para otros. Si no somos disciplinados para nosotros, nos toca ser disciplinados para otros.
Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.